Hola a todos nuevamente a JC Relojes. Hoy vamos con el unboxing de esta pieza que me acaba de llegar gracias a la gente de Siga Design, quienes de forma muy cordial se pusieron en contacto conmigo. Bueno, ya lo tenemos aquí. ¿Qué modelo es? ¿Cuál es su diseño? ¿Qué es lo que nos ofrece esta marca para este lanzamiento? Pues vamos a verlo. El modelo de reloj que tengo aquí es el llamado Ojo de Horus, que pertenece a su serie X. Esta marca es la primera vez que la tengo en el canal, es de origen chino y relativamente joven, pero por lo que he visto ya en sus publicaciones y seguramente quienes la conocen saben que presenta propuestas bastante interesantes, incluso premiadas como su reloj Blue Planet, donde ya presentan diseños donde cada uno cuenta con características distintivas. Así que empecemos por ver cómo es que recibiremos este modelo de lanzamiento como es el Ojo de Horus, el cual, como muchos saben, se está tomando de la mitología egipcia para brindarle, como ellos mencionan, cierto misticismo a su modelo. Aquí lo vemos representado en gran medida en la parte frontal del empaque, de brillo en plata, por debajo el nombre de la marca. En su canto vamos a tener ya también la descripción: Siga Design, reloj mecánico serie X, Ojo de Horus. En la parte posterior solamente tenemos, sus redes sociales. Ahí están. Y por debajo stickers con reloj mecánico, serie X, Ojo de Horus, Gold. Esto es el color, ya que ellos brindan tres colores para este diseño. Yo no sabía que lo habían enviado, aquí ya me enteré. Vean, es el dorado entonces. Además de, bueno, dónde se fabrica y dirección, código de barras y más. Ahora tenemos que retirar el cartoncillo y tenemos el siguiente empaque con el mecanismo, mismo nombre de la marca en la parte superior derecho. Y por dentro está como una especie de libro, por lo que he visto en fotos. Vean, aquí tenemos una descripción de lo que es el Ojo de Horus en cuanto a la impresión. Una foto, muy bonito el empaque. Aquí una descripción de lo mismo que quieren generar con este reloj. Ahí lo dejo por si quieren ponerle un pause y darle una leída. Tenemos además, Siga Design, fundada en 2016, sí, lo que les mencionaba, bastante joven. Y por debajo los premios que le han brindado en cuanto al diseño, ya sea en Alemania o en diferentes países. Y aquí está. Vean esto. Muy bonito, qué bonito diseño. Donde les voy a aclarar que a la venta en este momento se está generando mediante Indiegogo, y a quien resulte interesado voy a dejar los links de compra en la descripción para quien desee ver costos, porque lo que ellos, o de hecho ellos no me dieron costo, lo que vi es que está alrededor de los $200 actualmente por cuestión de preventa, y ahí mismo les indican la fecha de lanzamiento. Yo no sé si hay algo más antes de sacarlo. Sí. Manual de instalación, los pasos para tomarlo, cómo se debe dar de cuerda, el movimiento, la descripción y además de cómo instalarle, bueno, las correas. Perdón, se me pasaba hasta atrás también. Contiene tarjeta para hacer válida su garantía. Como parte del unboxing, no me queda más que expresar la cantidad de detalles que resaltan sin duda al primer vistazo. Es un reloj hecho para llamar la atención, muy llamativo, bastante bonito, sobre todo con estos bordes en dorado, filos, como es el caso izquierdo, donde podemos ver también el Ojo de Horus grabado. Vean, ahí se ve muy bien, incluso todo el brillo en este dorado que ellos, bueno, en realidad lo marcan como oro rosado. De hecho, aquí no se aprecia bien. A ver, voy a tratar de cambiar la luz. Bueno, ahí creo es luz natural, pero no, también no se aprecia este color en oro rosado. Pero bueno, por lo demás podemos observar directamente todo el movimiento automático, obviamente porque es Skeleton en ambos lados, frontal y posterior, al igual que el rotor. Porque vean, aquí lo tengo separado en cuanto a la corona. Al momento de que la presione va a empezar el movimiento, y sobre todo vean la parte de en medio, lo que sustituye el segundero, es este triángulo que al igual en medio nos representa el Ojo de Horus, y ahí comienza ese movimiento. Sin duda es un reloj que va, además de darnos la hora, darnos una breve distracción, ya que no creo que no haya alguien que no pase más de algunos segundos viendo este movimiento. Podemos ver las dos manecillas, ahí está, si se alcanzan a ver, tanto de la más corta como de horas y minutos en este punto. Porque también, ¿por qué no decirlo? Es una lectura del tiempo que no va a ser tan fácil en un primer vistazo. Aquí alrededor se notan los índices. El reloj no cuenta con luz mediante LED, sino superlumen en índices, manecillas y en ese segundero. Ahora colocado en la muñeca, les diré que lo siento bastante cómodo, a pesar de parecer una caja
caja no tan pequeña, se siente bien, no la siento demasiado pesado, pensé que se sentiría más, tal vez por la manufactura de la misma que es de Bioceramic. De ahí obviamente la correa en silicón pues es muy cómoda, al igual no siente el peso, da un buen movimiento. Siento que la caja sí se ve un poco grande. Bueno, tómelo en cuenta de mi muñeca que es de 16.5 centímetros, entonces es una muñeca delgada. Ya posteriormente vendré con todas las especificaciones del reloj, resistencia al agua, tamaño de correas, etcétera. Ahora voy a darle uso algunos días para ver cómo se comporta y hasta aquí dejo el unboxing y primer vistazo a este modelo Ojo de Horus Series X de la marca Siga Design. Díganme qué piensan de este reloj, bastante llamativo, excelente manufactura, además este vistoso segundero. Ya decía, interesados en su preventa, pueden ingresar al link que dejo en la descripción. También dejen su like, compartan, eso ayuda mucho al canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.